Cuando mi esposa me dijo que tenía cáncer, sentí que el mundo se me partía en dos. Pero lo que nadie sabe, y lo que estoy a punto de contarles, que hoy sé que todo fue una mentira. Y que, aunque me costó casi todos mis ahorros, también hice algo semanas antes, un movimiento silencioso que terminaría dejándola en la ruina por haber jugado conmigo. Pero antes de llegar a eso, déjenme contarles cómo empezó todo. Quédense hasta el final, porque lo que voy a revelar no solo me salvó de la peor traición de mi vida, sino que me enseñó hasta dónde puede llegar alguien cuando decide usar el amor como arma. Y si están viendo esto, no olviden dejar su like, suscribirse y contarme desde dónde me escuchan, porque necesito saber si a alguien más le pasó algo parecido. Todo comenzó un martes cualquiera. Habíamos desayunado juntos, como siempre. Ella con su café con leche y pan tostado con mermelada, yo con mi mate y un par de galletas. Teníamos 12 años de casados, una vida tranquila, sin grandes lujos, pero estable. Habíamos pasado por momentos difíciles, sí, pero nada fuera de lo común. Yo creía que la conocía, que después de tantos años no había secretos entre nosotros. ¡Qué ingenuo fui! Ese día ella estaba más callada de lo habitual. Movía la cuchara dentro del café sin tomarlo, como si buscara coraje al fondo de la taza. Me dijo que había ido al médico la semana anterior por un dolor persistente en el pecho y que los resultados habían salido mal. En ese momento sentí que el aire se me escapaba. ¿Mal cómo?, le pregunté intentando no sonar desesperado. Ella bajó la mirada y empezó a llorar. Dijo la palabra que nadie quiere escuchar. Cáncer. No recuerdo mucho después de eso. Solo recuerdo haberme quedado en silencio, como si el mundo se apagara de golpe. La abracé. Le prometí que no estaría sola, que íbamos a luchar juntos. Y en ese momento lo creí de verdad. Durante los días siguientes todo giró en torno a su enfermedad. Médicos, análisis, estudios, presupuestos. Ella me decía que no quería preocuparme, que no hacía falta que fuera a todas las consultas, que prefería ir con su amiga Patricia, porque entendía más de hospitales. Yo insistí un par de veces, pero ella se molestaba. Decía que me veía muy estresado por el trabajo y que no quería que me desgastara. Yo confié, porque siempre lo había hecho. Empecé a trabajar horas extras para cubrir los gastos. Vendí el auto y retiré una parte de mis ahorros para pagar los tratamientos. No me importaba quedarme sin nada, si eso significaba verla bien. Pero incluso en medio de todo eso, había pequeñas cosas que no encajaban, detalles que entonces no quise mirar de frente. Por ejemplo, empezó a usar más el celular. Se encerraba en el baño durante largos ratos y decía que estaba hablando con la enfermera. Otras veces se vestía mejor de lo habitual para ir al hospital. Se maquillaba y usaba perfume. Yo lo notaba, claro, pero ¿cómo iba a decirle algo a una mujer que estaba luchando contra el cáncer? Me habría sentido un monstruo. A veces la escuchaba reírse por teléfono. Me decía que hablaba con su prima o con alguna amiga que la animaba. Yo sonreía y fingía no sentir esa incomodidad en el pecho, ese pequeño ruido interno que me decía que algo no estaba bien. Una noche, mientras veíamos televisión, le pregunté cómo se sentía. Me respondió con un suspiro largo, sin mirarme, y me dijo que no quería hablar del tema, que prefería distraerse. Me quedé callado, pero dentro de mí sentí una distancia rara, como si estuviéramos juntos físicamente, pero cada uno en un mundo distinto. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Decía que los tratamientos eran agotadores y que después se quedaba un rato en la casa de Patricia descansando. Llegaba tarde, a veces pasada la medianoche. Yo, que siempre había sido tranquilo, empecé a sentirme pequeño. No sabía si reclamar, si preguntar, si callar. Tenía miedo de que cualquier pregunta sonara como una falta de empatía. Me repetía a mí mismo, está enferma, no seas egoísta, ella necesita paz. Pero no podía evitar notar que algo se rompía lentamente entre nosotros. Las charlas se hicieron escasas, las miradas fugaces, el cariño se volvió una rutina mecánica, y aunque la apoyaba en todo, había momentos en los que me sentía invisible. Recuerdo una tarde que intenté abrazarla mientras lavaba los platos. Se apartó bruscamente, como si el contacto la incomodara. Luego me pidió disculpas, diciendo que estaba
sensible por los medicamentos. Lo creí o quise creerlo. En esa época empecé a sentirme más solo que nunca, aunque ella estuviera en la misma casa. No dormíamos juntos tan seguido. Ella decía que le dolía el cuerpo, que los efectos secundarios eran fuertes. Yo dormía en el sofá, escuchando el sonido del reloj, sintiendo que algo se escapaba sin saber exactamente qué. Mis amigos me decían que tenía que cuidarme, que me veían más delgado, más cansado. Yo sonreía y decía que todo estaba bien, que era solo una mala racha. No quería contarle a nadie lo del cáncer. Me parecía algo demasiado íntimo, demasiado doloroso. Una noche, mientras revisaba mis cuentas, me di cuenta de que el dinero que habíamos ahorrado juntos casi había desaparecido. Ella me dijo que lo había usado para pagar un tratamiento alternativo en una clínica privada que le recomendó una enfermera. Me mostró unos papeles, pero apenas los miré. Estaban llenos de términos médicos, sellos y firmas que parecían oficiales. No dudé, no quise hacerlo. Aunque algo dentro de mí, muy adentro, empezaba a sentirse inquieto. Era una sensación parecida al vértigo, un vacío que no tenía forma, pero que se hacía más grande cada día. Y fue en ese momento, sin saberlo, cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Una especie de instinto me empujó a protegerme, no porque desconfiara del todo, sino porque algo en mí pedía resguardo. Así que hice un movimiento silencioso, algo pequeño pero crucial, que después se convertiría en mi única defensa. Pero de eso hablaré más adelante. En ese momento, aún creía que estaba luchando por el amor de mi vida, y no sabía que en realidad estaba financiando su salida de la mía. Después del diagnóstico, mi vida giró completamente alrededor de ella. Todo lo demás dejó de importar. El trabajo, los amigos, incluso mis propios hábitos. Me levantaba cada día pensando qué podía hacer para que estuviera mejor. Me convertí en una especie de enfermero, chofer y asistente personal al mismo tiempo, y aunque lo hacía con amor, algo en el ambiente se fue tornando asfixiante, como si todo dependiera de mi entrega constante. Ella empezó a tener cambios de humor repentinos. Algunos días se levantaba dulce, agradecida, me abrazaba y me decía que no sabía qué haría sin mí. Y otros, sin explicación, me hablaba con un tono frío, cortante, como si todo lo que yo hiciera estuviera mal. Si le servía la comida y estaba muy caliente, se quejaba. Si estaba tibia, también. Si le decía que descansara, me gritaba que la trataba como una inválida. Si no le decía nada, se molestaba porque la ignoraba. Era imposible acertar. Yo trataba de mantener la calma. Me repetía que era el estrés, que los medicamentos podían alterarla, que era la enfermedad, pero en el fondo comenzaba a sentir una especie de vacío, una sensación de que ya no era su compañero, sino una especie de sirviente que debía adivinar qué quería a cada momento. A veces, por las noches, quedaba sentado a su lado mientras ella dormía. La miraba y pensaba en la promesa que me había hecho el día del diagnóstico, que no la dejaría sola, que la acompañaría hasta el final, pasara lo que pasara. Pero con el tiempo, esa promesa empezó a sentirse como una cadena. Cada vez que intentaba hacer algo por mí, como salir a caminar, visitar a mi madre o simplemente descansar un rato, ella reaccionaba mal. Me hacía sentir culpable. Recuerdo una tarde en la que un amigo me invitó a tomar un café. Le dije que sí, que me vendría bien despejarme un poco. Cuando se lo comenté a ella, su rostro cambió por completo. «¿Y si me pasa algo mientras no estás?», me dijo con una voz temblorosa. «Solo será una hora, amor», le respondí, intentando tranquilizarla. «Te dejo el celular. Cualquier cosa me llamas». «No entendés nada», dijo, y se encerró en el dormitorio. Me quedé sin saber qué hacer. No salí. Me senté en el sofá, mirando la puerta cerrada con el teléfono en la mano y una sensación de impotencia que me apretaba el pecho. A la hora, salió como si nada. Me pidió que le preparara una sopa. Ni siquiera mencionó el tema. Y yo, como un tonto, obedecí sin decir una palabra. A partir de ahí empecé a evitar cualquier cosa que pudiera molestarla. Me volví cuidadoso hasta el extremo. No hablaba fuerte, no discutía, no opinaba. Caminaba sobre huevos todo el tiempo. Y ella, mientras tanto,
Parecía acostumbrarse a tener todo bajo control. El dinero seguía saliendo. Cada semana había un nuevo gasto, un medicamento importado, un suplemento natural, un tratamiento experimental. Yo ni siquiera preguntaba. Vendí mi moto, usé mis ahorros de emergencia y cuando eso no alcanzó, pedí un préstamo en el trabajo. Ella me decía que no quería ser una carga, pero cada vez que mencionaba el tema del dinero se ponía a llorar. Me abrazaba y me decía, si supieras lo que se siente tener miedo de morir, no me hablarías de plata. Y yo me derretía por dentro. ¿Cómo iba a discutir con alguien que decía eso? Empecé a notar que se quedaba más tiempo fuera de casa. Me decía que eran sesiones largas o que a veces tenía que esperar turno. Le ofrecí acompañarla, pero siempre había una excusa, que se mareaba, que prefería que no me preocupara, que los médicos eran muy estrictos y no dejaban entrar a familiares. Y cada vez que lo decía, me miraba con una mezcla de ternura y reproche, como si el solo hecho de dudar fuera una traición. Así que me callaba. Una noche, mientras veía la televisión, escuché que sonaba su celular en el baño. Estaba vibrando sin parar. No quise mirar, pero el sonido no cesaba. Finalmente, me acerqué y vi el nombre Patricia en la pantalla. Respondí pensando que podía ser algo urgente. Del otro lado no se escuchó una voz de mujer, sino una voz de hombre que dijo, «¿Dónde estás, amor? Te estoy esperando hace 20 minutos». Me quedé helado. No supe qué decir. Antes de reaccionar, escuché el sonido de la puerta del baño abriéndose detrás de mí. Ella salió con la toalla en la cabeza, miró el teléfono en mi mano y se puso pálida. «¿Qué haces con mi celular?», me gritó, arrebatándomelo. Yo solo balbuceé algo sobre un número desconocido. «Era Patricia», dijo rápidamente, sin mirarme a los ojos. «Está con su novio, seguro le prestó». El teléfono. «No empieces con tus paranoias, por favor. Bastante tengo con lo mío». Me sentí culpable. Sí, culpable. Por haber atendido, por haber dudado, por haber invadido su privacidad. Esa noche dormí en el sofá, escuchando cómo lloraba detrás de la puerta del dormitorio. Y al día siguiente me pidió disculpas. Me preparó desayuno, me dijo que me amaba y que entendía que estaba nervioso. Yo acepté sus palabras como si fueran un bálsamo. Pensé que había sido un malentendido, que la enfermedad la tenía alterada, pero las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron. Ella empezó a pedirme cosas que antes no hacía, que le manejara las cuentas, que transfiriera dinero directamente a su tratamiento. Cuando le propuse que todo lo hiciéramos a través del banco, me dijo que prefería pagar en efectivo porque así hacen descuento. Yo accedía, aunque por dentro sentía una incomodidad creciente. Y mientras tanto, mis propios límites se desdibujaban. Dejé de pensar en mis necesidades, dejé de salir, de reír, de existir. Me convertí en una sombra que giraba alrededor de ella. Mis compañeros en el trabajo empezaron a hacerme bromas, diciendo que parecía más agotado que un padre primerizo. Yo sonreía por compromiso. Si contara lo que estaba pasando, nadie lo creería. Un día, mientras la ayudaba a acomodar sus medicinas, vi que varias cajas estaban vacías. Le pregunté si ya las había usado, y me dijo que sí, pero en la basura no había ni una sola caja de ampollas, ni restos, nada. Las tiré en el hospital, me dijo evitando mirarme. Otra vez lo dejé pasar. Era como vivir en una rutina donde la lógica no servía. Cada contradicción se justificaba sola. Cada hueco de información se llenaba con una lágrima o un abrazo. Y yo, en lugar de cuestionar, solo quería que todo volviera a ser como antes. No lo sabía entonces, pero esa sumisión mía, ese silencio constante, fue el terreno perfecto para que la mentira creciera sin freno. Y aunque todavía no había estallado nada, ya se sentía el temblor bajo los pies. El tipo de temblor que anuncia que algo grande está por venirse abajo. Todo empezó con una simple llamada. Una de esas llamadas que parecen insignificantes, pero que terminan cambiándolo todo. Era un jueves por la tarde. Yo estaba en el trabajo, revisando papeles, cuando sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía el número de la clínica donde, supuestamente, ella recibía el tratamiento. Contesté enseguida, pensando que quizás había una urgencia. ¿El señor Ramírez?,
preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Lo llamamos de la Clínica San Gabriel para confirmar la cita de mañana con la doctora Núñez. Me quedé en silencio. ¿Cita de mañanas?, pregunté. ¿Con la doctora Núñez? Sí, para la consulta de resultados del chequeo general. Disculpe, ¿chequeo general? Así es, dijo la mujer amablemente. El turno fue solicitado por la señora Laura Méndez, su esposa. Solo queríamos confirmar la asistencia. Sí, claro, estará allí, contesté con la voz temblorosa. Corté la llamada. Pero algo dentro de mí se encendió como una alarma. Esa clínica no era la misma donde ella decía que hacía los tratamientos. De hecho, era una clínica común, de esas que hacen análisis rutinarios, nada especializado. Durante toda la tarde no pude concentrarme. Me sentía raro, como si la cabeza me vibrara por dentro. Intenté justificarlo. Quizás había cambiado de médico, quizás necesitaba otro estudio, pero una parte de mí no lograba encajarlo. Esa noche, cuando volvió a casa, me dijo que estaba agotada, que había pasado todo el día en quimio. La miré. Tenía la piel fresca, el maquillaje intacto y una sonrisa que no se parece a la de alguien que viene de una sesión de tratamiento. ¿Cómo te fue?, le pregunté, tratando de sonar natural. Cansador, como siempre, me dijo, dejando su bolso sobre la mesa. ¿Y mañana también tenés turno?, pregunté, disimulando el temblor en la voz. No, mañana descanso, dijo sin dudar. Esa mentira tan rápida, tan cómoda, me perforó por dentro. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, la miraba dormir y me repetía que debía haber una explicación, que quizás el hospital donde hacía el tratamiento estaba coordinado con esa clínica. Pero a las 3 de la madrugada, mientras escuchaba su respiración tranquila, una certeza oscura empezó a formarse en mi pecho. Algo no cuadraba. A la mañana siguiente, fingí que me iba temprano al trabajo, pero en lugar de eso, fui a la Clínica San Gabriel. Pedí hablar con la doctora Núñez. No fue fácil. Tuve que insistir un poco hasta que una enfermera me reconoció por el nombre y me dijo: «Sí, usted es el esposo de la señora Méndez. Vino la semana pasada, muy amable ella». «¿Sí?», le dije, intentando mantener la calma. «¿Y cómo está?». La enfermera revisó algo en la computadora y dijo: «Bien, los análisis salieron perfectos. No tiene nada serio, solo estrés. Le recetaron unas vitaminas y descanso». Mi cuerpo se paralizó, literalmente. Sentí que la piel se me erizaba como si alguien me hubiera arrojado agua helada. «¿Perdón?», alcancé a decir. «¿Nada serio?». «No, señor. Está completamente sana, al menos según los estudios que tenemos». Me quedé ahí frente al mostrador, sin saber si gritar, llorar o salir corriendo. La enfermera me miró, confundida, como si no entendiera por qué mi rostro se había puesto blanco. Solo pude asentir, murmurar un «gracias» y salir. Caminé sin rumbo durante 1 hora. No recuerdo exactamente por dónde. Las calles se mezclaban, las caras de la gente me parecían lejanas. En mi cabeza solo repetía una frase: «No puede ser, no puede ser». Cuando volví a casa, ella no estaba. Sobre la mesa había una nota escrita con su letra: «Fui a la sesión. No me esperes para almorzar. Amo». Me temblaban las manos. Miré el reloj. Eran las 11:30. Y en ese instante supe que no podía quedarme quieto. Fui al supuesto hospital donde decía que hacía los tratamientos. Me acerqué al mostrador y pedí información. La recepcionista buscó en el sistema y me dijo que no tenían ningún paciente con ese nombre. «¿Estás seguro de que es aquí?», me preguntó. No supe qué contestar. Salí de allí con una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. Me senté en el auto, respirando con dificultad. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero todavía me negaba a aceptar la verdad. «Debe haber un error», me repetía. «Quizás usa otro nombre, quizás cambió de hospital, ¿ves?». Tal vez no me quiso preocupar, pero en el fondo, esa voz interna, la misma que había ignorado durante meses, me decía la verdad que no quería escuchar. Me había mentido. Esa noche la esperé despierto. Cuando llegó traía una bolsa con jugos y una sonrisa forzada. «¿Cómo te fue hoy?», le pregunté, controlando el tono. «Mal»,
dijo sentándose en el sofá. Me bajó la presión. Me dejaron descansar un rato y después me dieron de alta. ¿Y con quién fuiste? Con Patricia, como siempre. Asentí, no dije nada más. Ella notó mi silencio, pero no preguntó. Me besó en la mejilla y se fue al baño. Mientras tanto, yo revisaba su bolso. No había recetas, ni papeles médicos, ni medicamentos. Solo un perfume nuevo y un par de entradas de cine arrugadas con fecha del día anterior. Cine Las Violetas, 18:30, 2 entradas. Mi mente no podía procesarlo. No lloré, no grité, no dije nada. Solo me quedé quieto, sosteniendo esos papeles entre los dedos. Me parecía imposible. ¿Cine? ¿En medio de una quimio? Cuando salió del baño, me encontró sentado con las entradas sobre la mesa. Se congeló. «¿Qué es esto?», le pregunté con la voz baja. «No sé», dijo mirando al suelo. «Deben ser de Patricia. Me las guardó sin querer». «¿En tu cartera?» «Sí, no sé cómo llegaron ahí». Su respuesta fue tan torpe que dolía. «Laura», dije mirándola, «fijo. Hoy me llamaron de la clínica San Gabriel». Su rostro cambió. En un segundo toda la dulzura desapareció. «¿Qué hiciste?», dijo entre dientes. «Fui. Hablé con la doctora». «¿Fuiste a meterte donde no te llaman?», gritó. «No tenés derecho». «Solo quería entender», le respondí. «Me dijeron que estás sana, que no tenés nada». Por un momento se quedó en silencio. Su respiración se volvió rápida y luego, de repente, se echó a llorar. «No entendés nada», sollozó. «Tenía miedo. No quería que sufrieras». Su explicación era absurda, pero yo estaba demasiado confundido para reaccionar. Me dolía la cabeza, el pecho, el alma. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Ella se encerró y yo me quedé en la cocina, mirando el piso, con la mente vacía. Y aunque una parte de mí quería creer su excusa, algo ya había cambiado para siempre, porque una vez que la duda entra, ya no se va. Esa fue la primera grieta, y por ella todo empezó a derrumbarse. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, que la llamada, las entradas, las mentiras, tenían alguna explicación que yo no estaba viendo. Quería creerle, no porque me pareciera razonable, sino porque era lo único que me mantenía en pie. Si aceptaba la idea de que me había mentido con algo tan grave, todo lo que habíamos vivido juntos se caía de golpe. Y yo no estaba listo para eso. Así que empecé a fingir que todo seguía igual, que confiaba en ella, que no había un nudo en mi estómago cada vez que la veía agarrar el celular o salir de casa. Pero en el fondo, algo se había roto. No era una grieta visible, era más como una distancia silenciosa que crecía, sin que nadie la nombrara. Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Preparaba la comida, me hablaba del clima, de programas de televisión, incluso reía de vez en cuando. Pero esa risa ya no sonaba igual. Sonaba ensayada, forzada, como si la practicara frente al espejo. Y yo, mientras tanto, la observaba. Cada gesto, cada mirada, cada palabra. No era un control consciente, era una especie de reflejo. Mi mente ya no confiaba, aunque mi boca siguiera diciendo «te amo». Una tarde, mientras tendía la ropa, vi que su bolso estaba sobre la silla. No lo planeé, simplemente lo abrí. Adentro encontré un recibo de una tienda de ropa, fecha del día anterior, un vestido caro, zapatos nuevos y un perfume de lujo. Recordé que ese mismo día me había dicho que se sentía mal, que había pasado la tarde en cama. Me quedé mirando el recibo, con una mezcla de rabia y tristeza. Luego lo volví a guardar. No quise decirle nada. Esa fue mi forma de protegerme. Mirar sin actuar. Guardar sin enfrentar. Como si reunir pruebas me diera una sensación falsa de control. Esa noche la observé mientras cenábamos. Movía la cuchara lentamente, mirando el plato, sin levantar la vista. De vez en cuando sonreía, pero no a mí. Sonreía al vacío. Le pregunté si todo estaba bien. «Sí, ¿por qué?», respondió rápida. «Nada. Te noto distraída». «Estoy cansada nada más». Su respuesta fue automática y su tono plano. Ya no me miraba como antes. Era como si hablara conmigo por obligación, no por cariño.
Empecé a notar pequeños detalles que antes me habrían parecido insignificantes, como que cada vez se arreglaba más para salir incluso cuando decía que iba al hospital, o que ya no dejaba el celular a la vista. Dormía con él debajo de la almohada. Una madrugada, mientras ella dormía profundamente, se iluminó la pantalla con una notificación. No me atreví a tocarlo, solo vi una parte del mensaje. Mañana igual que siempre. Sentí un vacío en el estómago. Me quedé mirándola dormir, su respiración tranquila, el rostro relajado. Pensé en lo irónico que era, yo desvelado, preocupado, y ella durmiendo como si nada. Quise despertarla, preguntarle, gritarle, pero no lo hice. Solo apagué la pantalla y me fui al baño. Lloré en silencio, sin saber si lloraba por tristeza o por vergüenza. Al día siguiente actué normal. Hablamos de cosas triviales. Ella se comportaba amable, como si la discusión del otro día nunca hubiera existido. A veces incluso tenía gestos cariñosos. Me abrazaba por detrás, me decía que era el mejor esposo del mundo, que no sabía cómo habría sobrevivido sin mí. Y cada vez que lo decía, algo dentro de mí se encogía. Porque esas palabras que antes me llenaban de orgullo, ahora sonaban vacías. Sonaban a manipulación, pero aún así las aceptaba. Me aferraba a ellas como quien se agarra de una rama podrida para no caer al abismo. Empecé a cambiar sin darme cuenta. Ya no era el mismo. Me volví silencioso, desconfiado, observador. No discutía, no preguntaba, solo registraba mentalmente todo. El tono con el que hablaba, los horarios que no coincidían, las miradas fugaces al teléfono. Era como vivir dentro de una película en cámara lenta donde el protagonista ya sabe el final, pero sigue actuando como si no lo supiera. Un domingo al mediodía, ella me pidió que la llevara al hospital. Dijo que tenía un control de rutina. La acompañé en silencio. Cuando llegamos, me pidió que no la esperara, que tardaría mucho. ¿Querés que te acompañe hasta adentro?, pregunté. No, mi amor, quédate tranquilo. Solo voy a hacerme unos análisis, es aburrido. Te llamo cuando termine, la vi entrar. Esperé unos minutos y cuando se perdió entre la gente, encendí el auto y la seguí. No me enorgullece decirlo, pero en ese momento necesitaba saber la verdad, aunque me doliera. La vi doblar por la esquina, detener un taxi y subir. La seguí de lejos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El taxi se detuvo frente a un restaurante. Ella bajó, se arregló el cabello y a los pocos segundos apareció un hombre. Alto, de barba prolija con una camisa azul. Ella sonrió, esa sonrisa que hacía meses no me dedicaba. Se abrazaron. No un abrazo de amigos, no. Fue de esos que duran un poco más de lo normal, de esos en los que los cuerpos encajan con costumbre. Me quedé ahí, mirando desde el auto, con las manos apretadas en el volante. Sentí una mezcla de náusea, furia y vacío. No bajé, no hice nada. Solo los observé entrar juntos al restaurante y desaparecer detrás de la puerta. Estuve allí casi 1 hora. Luego encendí el motor y me fui. No recuerdo el camino de regreso. Solo sé que al llegar a casa me encerré en el baño y vomité. La mente no siempre grita cuando se rompe. A veces solo se queda muda. Esa tarde llegó con la misma excusa de siempre, que el tratamiento había sido largo, que se sentía cansada. Le ofrecí té. Lo preparé con las manos, temblorosas. Ella no notó nada o si lo notó fingió no verlo, y ahí lo entendí. Su mentira dependía de mi silencio. Mientras yo no dijera nada, todo seguiría funcionando. Durante los días siguientes me convertí en un actor. La abrazaba, la escuchaba, la cuidaba, mientras por dentro contaba cada una de sus contradicciones, cada mensaje que recibía tarde en la noche, cada salida que no tenía explicación. No necesitaba una confesión, ya la tenía frente a mí, viva, respirando, mintiéndome con naturalidad. A veces me sorprendía a mí mismo mirando los ahorros vacíos, las cuentas vacías y preguntándome en qué momento había perdido no solo el dinero, sino también mi dignidad. Pero aún así no reaccionaba. Algo me detenía. Tal vez era miedo, tal vez era costumbre,
o quizás una especie de esperanza absurda de que me dijera la verdad por voluntad propia. Y sin embargo, en esa calma, forzada, algo dentro de mí empezó a endurecerse. Ya no era el mismo hombre ingenuo de antes. Ahora observaba con frialdad, esperando el momento en que la máscara terminara de caer, porque sabía que caería. Era cuestión de tiempo. Y cuando eso pasara, yo ya no iba a ser la víctima. Después de aquel día en que la vi abrazar a ese hombre, algo dentro de mí cambió por completo. No lo hablé con nadie, no lloré, no hice escenas, me guardé el dolor en silencio, como si lo escondiera debajo de la piel. Pero desde entonces, cada cosa que ella hacía, cada palabra, cada movimiento, era una confirmación de lo que ya sabía pero aún no me atrevía a pronunciar. Ella seguía fingiendo, seguía hablando de tratamientos, de médicos, de malestares. Y yo, cada vez que la escuchaba, sentía una mezcla de rabia y vergüenza. Ya no le creía nada, pero tampoco le decía nada. Era como ver una obra de teatro donde el final ya se conoce, pero uno se queda sentado mirando solo para ver hasta dónde llega la farsa. Empecé a notar que sus mentiras tenían un patrón. Siempre que decía estar en tratamiento, aparecía algo nuevo en casa. Una bolsa de compras, un perfume, una caja de zapatos. Cuando le preguntaba de Pinto, ¿dónde salía el dinero?, respondía con un tono tan convincente que casi me hacía dudar de mí mismo. Es de Patricia, me lo prestó. Lo saqué de una rifa en el hospital. Me dieron una ayuda en la fundación. Mentiras pequeñas, torpes, pero dichas con una seguridad que daba miedo. Y lo más terrible era que me daba cuenta de que ya no intentaba convencerme. Simplemente ya no le importaba. Un día, mientras ella se duchaba, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de ese mismo número que había visto antes, el que terminaba en «ro». Lo abrí sin pensarlo. «¿Llegaste bien, amor? Te extraño ya». Me quedé mirando la pantalla con una calma que no me reconocía. Sentí una especie de quietud extraña, como si el cuerpo se apagara para no colapsar. Le saqué una foto al mensaje y la guardé. A partir de ese día, empecé a registrar todo. Guardé capturas, anoté fechas, horarios. Cada mentira tenía su prueba. No porque quisiera vengarme, sino porque necesitaba entender. Necesitaba una lógica en medio de tanto absurdo. Un jueves dijo que tenía una sesión doble y que dormiría en casa de Patricia. Le preparé una mochila, con mi mejor sonrisa, y la ayudé a salir. Apenas cerró la puerta, la seguí. No fui muy lejos, solo la observé a distancia. La vi subirse a un auto que no era un taxi, era un coche gris oscuro, moderno, que ya había visto antes estacionado cerca de casa. El mismo tipo bajó, le abrió la puerta y ella se subió riendo. Riendo. Esa risa me perforó más que cualquier otra cosa, porque era la risa que había desaparecido conmigo hacía meses. Los seguí durante un rato hasta un hotel pequeño, discreto, de esos que parecen pensados para no dejar rastros. Los vi entrar juntos, y ahí, en ese instante, lo acepté. No había enfermedad, no había cáncer, no había tratamientos, solo había una mentira enorme que se sostenía sobre mi amor y mis ahorros. Me quedé dentro del auto un buen rato. No sentí rabia al principio, sentí vacío, una especie de hueco tan grande que ni siquiera dolía. Era como si mi cuerpo se desconectara para poder soportarlo. Cuando volvió a casa al día siguiente, fingí dormir. Escuché cómo se metía a bañar y luego se recostaba a mi lado. Olía a perfume de hombre, a jabón caro, a vida ajena. Cerré los ojos y pensé, ahora sí, ya lo sé todo. A la mañana siguiente, se preparó un té y me dijo que estaba agotada, que el tratamiento estaba siendo cada vez más duro. Me habló de supuestos resultados, de esperanzas, de lucha. Yo la escuchaba sin interrumpirla, con una serenidad que la desconcertaba. «¿Por qué me miras así?», me preguntó de repente. «Nada, solo te escucho. Tenés una cara rara. Debe ser el cansancio», le dije. Y fue entonces cuando me di que ya no me afectaban sus mentiras, ya no me dolían como antes, porque había pasado del dolor al cálculo, del desamparo a la observación fría. Esa semana encontré un correo electrónico abierto en su laptop.
Era una conversación entre ella y ese hombre. Hablaban de irse juntos a otra ciudad. Mencionaban una suma de dinero, lo justo para empezar de cero. El dinero coincidía casi exactamente con lo que yo había retirado para su tratamiento. En ese momento entendí la magnitud de todo. No solo me había engañado, me había usado. Yo había financiado su fuga. Y lo peor de todo es que ella no lo veía como algo cruel. En los mensajes hablaba de mí como si fuera un obstáculo, no una persona. «Todavía no puedo dejarlo», le escribió al otro, «pero no te preocupes, ya no sospecha nada». Sentí que el pecho me ardía, pero no grité, no rompí nada, solo copié el correo, lo guardé junto con las demás pruebas. Esa noche la observé mientras dormía. Me pregunté en qué momento la persona que había amado se había convertido en alguien capaz de planear algo así. Y sobre todo, me pregunté en qué momento yo había dejado de tener voz en mi propia vida. En medio de todo eso, recordé el movimiento que había hecho semanas atrás, casi por intuición, cuando todo comenzó. Había transferido parte del dinero a una cuenta personal a mi nombre y había hecho un documento legal que ponía los bienes que teníamos, la casa, el auto que quedaba, bajo mi tutela exclusiva, hecho por precaución sin saber por qué. Ahora entendía para qué. Ella creía que, cuando se fuera, tendría todo resuelto, que el dinero, los bienes y mi confianza le servirían de impulso para empezar de nuevo con él. Pero no sabía que yo ya me había adelantado, y eso me daba una calma extraña, no alegría, no venganza, calma. A partir de entonces, ya no la miraba con amor, la miraba con distancia, con una especie de curiosidad triste. Cada vez que hablaba de su quimio, la escuchaba como quien escucha a una actriz repetir un guión que ya no emociona a nadie. Y así pasaron los días. Yo seguía callando, pero dentro de mí el silencio tenía otro peso. Ya no era miedo, era preparación. Sabía que se acercaba el momento de la verdad, que la mentira no podía sostenerse para siempre, y que, cuando se derrumbara, yo estaría listo. El día en que todo se reveló fue un domingo, de esos domingos grises, en los que parece que el aire pesa más de lo normal y los sonidos se escuchan apagados. No había planeado nada. De hecho, fue la vida la que decidió empujarme de frente contra la verdad. Esa mañana, ella se levantó temprano, cosa rara. Dijo que tenía una cita médica que no podía postergar. Se vistió con una blusa nueva, un pantalón ajustado y se maquilló con ese cuidado que ya se me había vuelto familiar. El cuidado de alguien que quiere gustarle a otro, no a su marido. Yo la observé desde la mesa del comedor mientras tomaba café. Ella evitaba mi mirada. Parecía apurada. ¿Querés que te lleve?, pregunté. No, amor, por favor, prefiero ir sola. Después me paso por lo de Patricia, respondió, sin dudar un segundo. Asentí. No dije nada más. Esperé a que saliera, y cuando la puerta se cerró, me quedé un rato quieto. El silencio de la casa me pareció insoportable, y de repente una idea se me cruzó por la cabeza. Revisé su computadora. No era algo que soliera hacer, pero algo en mí decía que ese día busqué entre los correos, los documentos, las carpetas ocultas, y ahí estaba. Una carpeta con su nombre, dentro del escritorio. Abrí, y lo primero que encontré fueron reservas de hotel, recibos, mensajes y una serie de transferencias bancarias hacia una cuenta a nombre de él. El mismo nombre que había visto en los correos anteriores. Ahí estaban todas las pruebas, ordenadas, como si ella misma hubiera querido que un día yo lo viera todo junto. El golpe final fue un correo enviado hacía 3 días con el asunto todo listo. Decía: el próximo fin de semana me voy. Él no sospecha. Le diré que me internan. El dinero está en la cuenta y la venderemos después. No te preocupes, amor. Nadie sabrá nada. Nos merecemos empezar de nuevo, lejos de todo este teatro. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que las letras empezaron a temblar en la pantalla. No lloré al principio. Sentí algo peor, una calma fría, casi anestésica, como si el corazón se me hubiera apagado para no desbordarse. Me quedé mirando la pantalla, sin parpadear, sin moverme. 12 años de matrimonio.
12 años compartiendo una vida que, al final, solo había sido un escenario cuidadosamente armado. Cerré la computadora. Salí al patio. El aire estaba húmedo. Escuchaba los pájaros, el ruido de los autos a lo lejos, todo como si viniera desde otra realidad. Pensé en todas las veces que le preparé la comida, que la abracé creyendo que tenía miedo a morir, que la consolé cuando lloraba por los efectos del tratamiento, y entendí que había estado abrazando una mentira que tenía nombre, olor, voz y sonrisa. Cuando regresó esa tarde ya lo sabía todo. Entró por la puerta con una expresión alegre, fingida, como si acabara de volver de una sesión médica inventada. Yo estaba sentado en el sofá, con el sobre en la mesa. Dentro, todas las pruebas impresas, los correos, las transferencias, las reservas, los mensajes. Me miró. «¿Qué es eso?», preguntó con una sonrisa nerviosa. «Tu tratamiento», le respondí sin levantar la voz. Quedó quieta. La sonrisa desapareció lentamente. «¿Qué hiciste?», susurró. «Nada. Solo leer». Me imaginé que era hora de saber en qué gasté todos mis ahorros. No dijo nada. Se acercó al sobre, lo abrió y empezó a leer las hojas una por una. Vi cómo el color se le iba del rostro. «No es lo que pensás», dijo al fin, con la voz temblorosa. «¿Ah, no?», pregunté, con una calma que me asustaba. «Entonces, ¿qué es?». Yo estaba confundida. «Confundida», la interrumpí. «Llamar cáncer a una mentira es estar confundida. Robarme mis ahorros es estar confundida. Planear irte con otro mientras yo creía que te morías es confusión». Se llevó las manos a la cara. Empezó a llorar. Pero esta vez no sentí compasión. Era como si mis lágrimas se hubieran secado de golpe. «No sabes lo que es sentir miedo», dijo entre sollozos. Yo no podía más. Necesitaba salir de esta vida. ¿Y la solución era matarte en vida y matarme a mí por dentro?, pregunté. Hubo un silencio largo. Ella bajó las manos. Su mirada cambió. Ya no había lágrimas ni culpa, solo frialdad. «Vos nunca me hiciste feliz», dijo despacio. «Me ahogabas, me aburrías, siempre con tus rutinas, tu trabajo, tu cara cansada. No soportaba esta casa, no soportaba esta vida». Esas palabras fueron el tiro final. Ni siquiera me gritó. Lo dijo como si fuera una verdad inofensiva, como si el amor que yo sentía fuera una molestia. Me quedé en silencio. Ella siguió hablando, justificándose, diciendo que el otro la hacía sentir viva, que la cuidaba, que no quería hacerme daño, pero que ya era tarde. Yo solo la escuchaba, no con rabia, sino con una especie de distancia que me daba miedo. Cuando terminó, me miró, esperando una reacción. Quizás un golpe, un grito, una súplica, pero no le di nada de eso. «Ya lo sé todo», le dije. «No tenés que explicarme nada más». Se quedó de pie frente a mí, confundida, esperando que dijera algo más. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó con una sonrisa nerviosa. «Nada», le respondí. «Que se caiga sola la mentira». Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Ella en el cuarto, yo en el sofá. Yo no podía dejar de pensar en cómo la gente puede usar el amor como arma. ¿Cómo puede ensuciar algo tan puro solo por conveniencia? Miré al techo durante horas, y en medio de ese silencio supe que algo en mí había muerto. No el amor, no el deseo, había muerto la confianza, y con ella, el hombre que yo era. A partir de esa noche, ya no hubo retorno. Ella intentó hablar al día siguiente, pero yo no la escuché, no respondí ni una palabra. Era como si una pared invisible nos separara. No había gritos, no había lágrimas, solo ese vacío pesado que queda cuando la verdad ya se ha dicho y no hay nada más que agregar. Y aunque por fuera parecía calmo, por dentro sabía que el verdadero final todavía no había llegado, porque todavía quedaba el acto más difícil. No dejarla ir impune, no por venganza, sino por justicia. Después de esa noche, todo dentro de mí cambió. No fue inmediato. No fue como encender una luz. Fue más bien como si la mente, agotada de tanto dolor, apretara un interruptor interno y dijera, basta. Ya no lloré, ya no discutí, ya no...
No busqué explicaciones. Era el fin de una historia y el principio de otra. Pero esta vez la historia la iba a escribir yo. Los días siguientes, ella seguía en casa, moviéndose como un fantasma entre las paredes. No intentaba acercarse demasiado, pero tampoco se iba. Parecía medir mis pasos como si esperara una reacción. Tal vez pensaba que yo iba a rogarle, o que terminaríamos hablando hasta perdonarnos. No entendía que ya no había nada que salvar. Yo la observaba con la misma calma con la que uno mira una tormenta a través de una ventana cerrada. Ya no me dolía, solo me resultaba ajeno. Empecé a actuar en silencio, sin rabia, sin impulsos. Cada mañana me levantaba antes que ella y revisaba los papeles, las cuentas, los documentos. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden para cuando llegara el momento de mover la ficha final. Semanas atrás, cuando todavía creía en su enfermedad, había hecho un movimiento que en su momento me pareció prudente, pero ahora se revelaba como mi salvación. Había transferido la mayor parte de mis ahorros a una cuenta que solo yo podía tocar, y había dejado un pequeño fondo compartido para emergencias. También había cambiado la titularidad de la casa, amparado en un documento notarial que nos protegía en caso de fallecimiento o incapacidad médica. Ella no lo sabía, claro. Nunca se interesó demasiado por los papeles. Le bastaba con saber que yo me encargaba de todo. Ese detalle ahora se convertiría en su ruina, no por venganza inmediata, sino porque era justo que la mentira tuviera consecuencias. Empecé a organizarme mentalmente, a planificar su salida. No iba a gritarle, ni humillarla. Solo iba a dejar que se estrellara sola contra la realidad que ella misma había creado. Durante una semana entera, la dejé actuar con normalidad. Salía, recibía llamadas, volvía tarde, fingía que no pasaba nada. Y yo fingía creerle, con una naturalidad que a veces hasta me sorprendía. La indiferencia tiene un poder extraño. Descoloca más que la rabia. Una noche, mientras cenábamos, me dijo con tono casual: «Estuve pensando en vender la casa. Podríamos mudarnos a un lugar más chico, cerca del centro». Levanté la mirada despacio. «¿Así?», dije, como si la idea fuera nueva. «¿Y eso?». «Por el tratamiento. Me vendría bien estar cerca del hospital», respondió sin pestañear. Esa fue la confirmación que necesitaba. Todavía planeaba irse. Todavía creía que podía manejarme, que podía vender lo que era nuestro y usarlo como su boleto de escape. No le contesté. Solo sonreí y le dije que lo hablaríamos más adelante. Por dentro, empecé la cuenta regresiva. En los días siguientes, retiré del fondo común lo poco que quedaba y cancelé las tarjetas adicionales. No dejé rastros. Cambié las contraseñas, cerré el acceso a los servicios digitales y notifiqué a mi banco sobre una futura separación, para asegurarme de que ningún movimiento pudiera hacerse sin mi autorización. Todo eso sin que ella sospechara nada. La observaba con una calma casi clínica. Cada gesto, cada palabra, me mostraba que seguía viviendo dentro de su ficción, convencida de que tenía el control. Y eso me daba fuerza. Una tarde, mientras lavaba los platos, la escuché hablar por teléfono en voz baja. Estaba en la habitación. «Sí, amor, sí, todo va bien. En unos días le voy a decir que me internan. Ahí es cuando me voy». Mi pecho se tensó, pero no hice ruido. «No te preocupes, tengo todo listo», continuó ella. «El dinero lo tengo guardado». Él ni sospecha. Esas 3 palabras me hicieron sonreír, porque no solo sospechaba, lo sabía todo, y estaba esperando el momento exacto. Esa noche, cuando se acostó, la miré dormir. Su respiración era tranquila, su rostro sereno. Me pregunté si sentía alguna culpa, si en algún rincón de su conciencia quedaba algo de remordimiento, pero la verdad ya no me importaba. Ya no buscaba respuestas emocionales. Buscaba equilibrio, y el equilibrio solo se consigue cuando se repara lo que se quebró. Pasé los días siguientes preparando el terreno. Acomodé mis papeles, guardé copias de los documentos legales y avisé a mi abogado que pronto le pediría que ejecutara una actualización de titularidad sobre la vivienda por motivos personales. Él no preguntó demasiado.
Solo dijo que todo estaba en regla, que bastaría una firma más. El viernes siguiente, ella se levantó temprano y dijo que iba al hospital. Ya sabía que era mentira, pero esta vez no la seguí. Solo esperé. A media tarde me llegó un correo del banco confirmando que alguien había intentado hacer una transferencia desde nuestra cuenta conjunta. El sistema la había bloqueado por falta de autorización mía. Ahí estaba, el movimiento, el intento. Sonreí, era el momento. Cuando volvió esa noche, notaba alterada. «Tu banco anda mal», me dijo con tono nervioso. «Intenté pagar unas cosas y no pude». «Así», contesté tranquilo. «Lo bloqueé. Por precaución. No quiero que haya movimientos hasta que se resuelva todo». «¿Oh?», preguntó fingiendo inocencia. «¿Tu internación?» «Supongo», respondí. Por primera vez la vi descomponerse. Su rostro se tensó, su respiración cambió. Ya no era la mujer segura y controladora de siempre. Era una persona acorralada, a punto de descubrir que su juego se había terminado. No dije nada más. Me levanté, tomé mis llaves y salí a caminar. Ya sentí el aire fresco en la cara y una sensación que no recordaba hacía meses. Libertad. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. No necesitaba venganza, ni escándalos, ni explicaciones. Solo necesitaba dejar que las cosas cayeran por su propio peso, y lo iban a hacer. Esa noche dormí profundamente, y al despertar ya sabía lo que haría. Era hora de ejecutar la última parte del plan, la que pondría fin a todo, sin gritos, sin violencia, sin palabras. Solo verdad y consecuencia. El sábado amaneció con un silencio distinto, denso, como si la casa ya supiera que algo iba a pasar. Ella estaba en la cocina preparando café. Llevaba el mismo perfume de siempre, ese que antes me gustaba y ahora solo me olía a mentira. «¿Dormiste bien?», me dijo sin mirarme. «Sí», respondí, mientras me sentaba frente a ella. «Vos también, por lo visto». No contestó. Se limitó a revolver el azúcar con la cucharita, con ese gesto mecánico que usaba cada vez que quería evitar una conversación incómoda. Yo la miraba, tranquilo. No había odio, ni nervios, solo la certeza de que ese día todo se iba a terminar. «Laura», dije al fin, «tenemos que hablar». Levantó la vista como si la frase le hubiera dolido físicamente. «¿Otra vez?», suspiró. «Ya te expliqué todo». «No, todavía no», le respondí con tono firme. «Me explicaste lo que te convenía, pero no lo que hiciste». Se recostó en la silla, cruzó los brazos. «Ya te pedí perdón», dijo. «¿Qué más querés?» «No me pediste perdón», le aclaré. «Me mentiste hasta el final y cuando te descubrí solo intentaste justificarte». La vi mover los labios, buscar algo que decir, pero no encontró palabras. Saqué del bolsillo un sobre, el mismo que contenía las copias del documento notarial, las transferencias, los correos y los mensajes. Lo puse sobre la mesa. «¿Sabes qué es esto?», le pregunté. «Tus pruebas», dijo con desdén. «Tu colección de cosas que no entendés». «No», le respondí. «Es todo lo que necesitaba para asegurarme de que no pudieras robarme más». Abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué hiciste?», preguntó casi en un susurro. «Lo mismo que vos intentaste hacer, pero con la diferencia de que yo no mentí. Moví el dinero, bloqueé las cuentas, transferí los bienes. La casa está a mi nombre. Todo lo que creías que te ibas a llevar ya no existe». Su cara cambió en segundos. Primero fue incredulidad, después rabia. «No podés hacerme eso», dijo levantándose de golpe. «No podés dejarme sin nada». «Te dejé con lo que trajiste», contesté. Mentiras y promesas vacías. El silencio que siguió fue brutal. Se quedó parada, mirándome como si no reconociera al hombre que tenía enfrente. «No me vas a dejar así», dijo con los ojos llenos de lágrimas que ya no me conmovían. «Vos no sos así». «Tenés razón», le dije. «Antes no lo era». Se acercó, intentó tocarme el brazo. «Por favor, escúchame. Yo no planeé todo así. Las cosas se dieron». Me aparté despacio. «Claro que lo planeaste. Hasta la fecha de tu internación tenías marcada». El tono de mi voz era tan sereno que hasta yo me asustaba. Ella, en cambio, empezó a perder el control. «No sabes lo que pasé»,
gritó. «No sabes cómo me sentía viviendo con vos». «No», le respondí con calma. «No lo sé, pero sí sé lo que es ver cómo alguien usa una enfermedad para robarte todo». Golpeó la mesa con el puño. «Te odio», gritó. «Sos un monstruo». «Lo que soy», le dije mirándola a los ojos, «el hombre que finalmente dejó de ser tu víctima». Hubo un silencio largo, espeso. Se quedó quieta, respirando agitada. Después agarró el sobre, lo rompió y los papeles cayeron al suelo. «¿Pensás que con eso vas a sentirte mejor?», dijo desafiante. «Vas a quedarte solo». «Ya lo estoy», le respondí, «pero prefiero estar solo que compartiendo la cama con una mentira». Se acercó tanto que pude oler el perfume, la mezcla de miedo y rabia. «Si te denuncio», me dijo apretando los dientes. «Si digo que me estafaste vos?» «Podés hacerlo», le contesté sin parpadear. «Pero antes de hablar, pensá si querés que todos lean los correos, las transferencias, las fotos. Pensá si querés que tu familia se entere de cómo inventaste un cáncer para escaparte con otro». Su expresión se quebró. Por un momento la máscara se cayó del todo. Ya no era la mujer fuerte ni la manipuladora. Era solo una persona derrotada, descubierta, sin salida. Se dejó caer en la silla. «No pensás ayudarme, ¿verdad?», susurró. «Ya te ayudé bastante», dije levantándome. «Durante meses te sostuve. Creí y te cuidé. Y vos me pagaste con la peor traición que existe». Ella bajó la cabeza. Por un instante pensé que iba a llorar de verdad, pero no. Se quedó callada, respirando despacio, como quien acepta que el juego terminó. Fui hasta la puerta y abrí. «Podés quedarte esta noche si querés», le dije, «pero mañana quiero que te vayas». «¿A dónde?», preguntó con una voz tan débil que casi no la reconocí. «Donde quieras, pero de esta casa te vas». No contestó, solo asintió despacio, sin mirarme. La dejé ahí, en la mesa, rodeada de los restos de sus propias mentiras. Esta noche dormí poco, no por tristeza, sino por una especie de alivio extraño. Era la primera vez que no sentía miedo. Por la mañana, cuando me levanté, la casa estaba en silencio. Fui a la cocina y vi que su bolso ya no estaba. Encima de la mesa había una nota corta, escrita con letra temblorosa. «No te preocupes, ya me voy. Ojalá algún día puedas perdonarme». La doblé sin leerla 2 veces. No la guardé. La tiré a la basura junto con los restos de los papeles rotos. Y así, sin gritos ni despedidas, se fue. Con su silencio, con su mentira, con la vida que ella misma decidió romper. Yo me quedé de pie en el umbral de la puerta, mirando cómo la calle seguía igual, como si nada hubiera pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin sentir culpa. Había terminado. Ella se había llevado lo que quedaba de su farsa, y yo me quedaba con lo único que realmente valía: mi paz, mi verdad y mi control. Los días posteriores a su partida fueron raros. La casa se sentía vacía, sí, pero no en el sentido triste. Era un vacío distinto, limpio, como cuando uno abre las ventanas después de mucho tiempo y por fin entra aire fresco. El silencio ya no me dolía. De hecho, lo disfrutaba. Podía escuchar mis propios pensamientos, sin esa sensación de estar caminando sobre cristales. Durante los primeros días no supe nada de ella, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pensé que se había ido con él, tal como planeaba. Me sorprendía la calma con la que lo asumí. No la odiaba, no la amaba. Era como si su nombre ya no me perteneciera, como si se hubiera disuelto junto con todo lo que habíamos sido. Pero la paz duró poco. El jueves siguiente recibí una llamada desconocida. Contesté, y del otro lado escuché su voz. «Necesito verte», dijo, con un tono urgente. «No tenemos nada que hablar. Por favor, es importante todo lo que hiciste y ya lo hiciste», respondí y estuve a punto de cortar. «No estoy con él», agregó rápidamente. «Me dejó». Hubo un silencio largo. No dije nada. «Me dejó, ¿entendés?», repitió. Me quedé sin nada. Esa frase me sonó tan vacía, tan predecible, que casi me dio risa. «Eso no es mi problema», le dije.
Es la consecuencia de tus elecciones. Intentó convencerme de que la escuchara. Dijo que no tenía a dónde ir, que necesitaba quedarse unos días, que solo quería hablar. No la insulté, no le grité. Solo le dije, no vuelvas a esta casa. Lo que rompiste no se arregla. Corté la llamada. Esa fue la primera vez que realmente sentí lo que era tener poder. No el poder de dominar a otro, sino el poder de no dejarte arrastrar otra vez. Pasaron unos días más. Luego empezaron los mensajes. Primero fueron excusas, después súplicas. Perdóname, por favor. No sé en qué estaba pensando. No me dejes sola, no tengo a nadie. Los leía en silencio, sin responder. A veces los borraba antes de terminar. Una noche, a la 1:30 de la madrugada, llegó otro mensaje. Estoy afuera. Fui hasta la ventana, y ahí estaba, sentada en la vereda, con una mochila pequeña a sus pies, con la mirada perdida. Por un instante, sentí una punzada en el pecho. No era compasión, era el reflejo del pasado. Pero el pasado ya no mandaba. Abrí la puerta. ¿Qué haces acá?, le pregunté, sin acercarme. No tengo a dónde ir, dijo con voz temblorosa. No tengo plata, no tengo casa, no tengo nada. Tenías todo, le respondí. Y lo tiraste por alguien que te mintió igual que vos me mentiste a mí. Por favor, déjame pasar, pidió. Te juro que me equivoqué. La miré a los ojos. No había amor, ni siquiera enojo. Solo veía a una persona vacía que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos. No, le dije con calma. Esta casa ya no es tu refugio. Es el lugar donde mataste lo que éramos. Intentó acercarse, pero levanté la mano y di un paso atrás. No quiero hacerte daño, dijo llorando. Ya lo hiciste, respondí. Lo único que puedo hacer ahora es no dejarte hacerlo otra vez. Cerré la puerta. Del otro lado escuché su llanto apagado, sus pasos alejándose lentamente. No volví a mirar por la ventana. Esa noche dormí profundamente. No por felicidad, sino por descanso. Por primera vez dormí sin miedo, sin sospechas, sin el peso de estar sosteniendo a alguien que me consumía. Al día siguiente recibí un mensaje del banco. Había intentado acceder a las cuentas conjuntas desde otro dispositivo. El sistema bloqueó el intento. Supe que seguía desesperada, que no era arrepentimiento, sino necesidad. Ya no me sorprendía. Semanas después su hermana me llamó. Me contó que Laura estaba viviendo en una pensión barata, que el otro tipo había desaparecido y que estaba enferma, aunque nadie sabía exactamente de qué. Dice que lo perdió todo, me dijo. Yo solo respondí. No lo perdió, lo eligió. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa por nada. No me alegré de su desgracia, pero tampoco me dolió. Era como ver el final inevitable de una historia que se había escrito sola, con sus propias mentiras. La gente dice que el tiempo cura, pero a veces el tiempo solo te da distancia para ver con claridad lo que antes no querías aceptar. Yo veía todo ahora con una nitidez brutal. No había sido solo una traición, había sido una lección, una que me costó dinero, años, lágrimas, pero que me devolvió algo que no sabía que había perdido, mi valor. Con el paso de las semanas fui reorganizando mi vida. Vendí algunas cosas, cambié los muebles, pinté la casa, saqué todo lo que me recordara a ella. Cada espacio que antes me dolía se volvió liviano, y en cada rincón donde antes había silencio incómodo, ahora había paz. Un día, mientras revisaba unos papeles, encontré una foto nuestra de hace años. Estábamos en la playa riendo, abrazados. Por un segundo sentí nostalgia, pero no tristeza. La miré y pensé, qué diferente era todo cuando todavía creía que el amor bastaba. La rompí despacio y la tiré al cesto. No como acto de rabia, sino de cierre. Desde entonces no volví a saber de ella. Algunos conocidos me dijeron que se había mudado lejos, otros que intentaba empezar de nuevo. No quise averiguar más. La vida, al final, tiene su propio modo de hacer justicia, y a veces la mejor justicia es el olvido. Lo cierto es que, aunque perdí dinero, tiempo y confianza, gané algo mucho más grande: el control de mí mismo. Aprendí que no todo lo que se ama merece quedarse,
que cuando uno deja de rogar explicaciones y empieza a actuar con claridad, el poder cambia de manos. Yo ya no era el hombre que temblaba frente a una mentira. Era el hombre que podía mirarla a los ojos y no sentir nada. Y ese para mí fue el verdadero final. El final del abuso, del miedo, de la manipulación, el final del viejo yo. El colapso no fue mío, fue de ella. Han pasado ya varios meses desde aquella última vez que supe de ella. No recuerdo exactamente el día. Solo sé que fue una mañana cualquiera, cuando el sol entraba por la ventana del comedor y yo estaba preparando café. En ese momento entendí que, sin planearlo, había vuelto a tener una rutina. Una vida que me pertenecía. La casa estaba en orden. El aire olía a pan tostado y la radio sonaba bajito. Era la primera vez en mucho tiempo que ese silencio no me pesaba. Era un silencio sano, limpio, sin trampas detrás. A veces me cuesta creer todo lo que pasó. Si lo pienso demasiado, me parece una historia ajena, como si le hubiera ocurrido a otra persona. Pero cuando miro mis manos, las mismas que temblaban cuando ella lloraba, las mismas que contaban billetes para pagar sus tratamientos, sé que fue real y que sobreviví. La gente que me conoce me dice que estoy distinto, que hablo menos, pero con más calma, que ya no me apuro por agradar ni me justifico por sentir. Tal vez tengan razón. Después de ver de cerca lo que la mentira puede hacer, uno aprende a cuidar su paz como si fuera un tesoro. Durante mucho tiempo pensé que mi vida se había arruinado, que nunca iba a poder confiar en nadie, pero con los días entendí algo más profundo. No se trata de volver a confiar en los demás, sino en uno mismo. Porque cuando alguien te manipula, lo primero que te roba no es el dinero, ni el amor, ni los años. Te arrasa de tu propio instinto, y eso cuesta mucho recuperarlo. Yo lo recuperé despacio, casi sin darme cuenta. Primero fue empezar a dormir bien, después cocinar solo para mí sin sentir tristeza, luego reírme de algo simple, sin que el recuerdo de ella se entrometiera. Al principio, cualquier mujer que veía me recordaba algo de ella, una forma de mover las manos, un tono de voz, un perfume. Pero con el tiempo, eso también se fue apagando. Hoy cuando pienso en ella no me duele. Es un recuerdo plano, sin color, como una foto vieja en blanco y negro que ya no provoca nada. No la odio. El odio es otra forma de tratado, y yo ya me liberé de eso. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me crucé con un hombre que vendía libros usados. No sé por qué me detuve. Tomé uno al azar. Era un cuaderno viejo, de tapas duras, sin título. Cuando lo abrí, tenía solo una frase escrita con letra desprolija. Nadie te rompe el alma sin tu permiso. Cerré el cuaderno, lo compré y lo llevé a casa. Lo tengo ahora, sobre mi escritorio. No porque crea que sea del todo cierto, sino porque me recuerda algo que aprendí a la fuerza, que a veces uno entrega más de lo que debería por miedo a quedarse solo, y que no hay peor soledad que la de dormir al lado de alguien que te miente. Ahora tengo otros hábitos. Los fines de semana salgo en bici, algo que había dejado hace años porque ella decía que era perder el tiempo. Voy a visitar a mi madre más seguido. Me quedo charlando con ella sin mirar el reloj. He vuelto a reírme de cosas simples, como antes, pero distinto. No con la ingenuidad del que cree que todo el mundo es bueno, sino con la serenidad del que ya conoce el daño y elige no quedarse ahí. A veces me escriben los amigos que se habían alejado cuando todo pasó. Me invitan a salir, a tomar algo, a empezar de nuevo. Les digo que sí, pero sin apuro. Ya no tengo prisa por llenar los espacios vacíos. Aprendí que el silencio también puede ser hogar. La última vez que alguien me preguntó si la perdoné, me quedé pensando largo rato antes de contestar. No supe qué decir, porque el perdón, en mi caso, no fue una decisión consciente. Simplemente, un día me di cuenta de que ya no pensaba en ella con rabia, que no deseaba que sufriera pero tampoco que volviera, y creo que ahí, sin buscarlo, ya la había perdonado. No sé si ella sigue viva, si rehizo su vida, si aprendió algo. A veces imagino que sí, que está en otro lugar, repitiendo los mismos patrones con alguien más, pero ya no me importa.
Lo que haga o deje de hacer pertenece a su historia, no a la mía. Mi historia terminó el día que entendí que la mentira se alimenta del miedo, y que cuando uno deja de temer, la mentira muere sola. Ese día empecé de verdad. Y aunque me costó llegar hasta acá, no cambiaría nada. Porque de cada pedazo roto salió una versión mía más clara, más entera. El hombre que era antes vivía pendiente de agradar. El que soy ahora solo busca estar en paz. A veces, al caer la tarde, me siento en el patio con una taza de té y miro el cielo. No pienso en nada, no planeo nada, solo disfruto del aire, del sonido de los pájaros, de la luz cayendo sobre las plantas. Y me doy cuenta de que ya no necesito entenderlo todo para sentirme bien. Hay heridas que no se explican, solo se dejan cicatrizar. La vida siguió, como siempre hace, y yo sigo con ella, despacio, sin miedo. A veces, cuando veo parejas caminando de la mano, me viene una mezcla de ternura y prudencia. No desconfío del amor, pero ya no lo idealizo. Ahora sé que el amor real no pide sacrificios absurdos, ni pone condiciones, ni usa el dolor como moneda. Si alguna vez vuelvo a enamorarme, será distinto. No porque tenga miedo de que me lastimen, sino porque ya aprendí a no quedarme donde no hay verdad. Y eso para mí ya es suficiente. Dicen que cuando uno toca fondo, lo único que puede hacer después es subir. Yo toqué fondo creyendo en un cáncer inventado, y subí entendiendo que el cáncer no estaba en su cuerpo, sino en la forma en que me dejé anular por amor. Hoy estoy curado, no de una enfermedad física, sino de una emocional, de esa costumbre de darlo todo, incluso cuando del otro lado solo hay vacío. Y así, entre el olor del café y la calma de la mañana, me miro al espejo y casi no me reconozco, pero me gusta el hombre que soy ahora. No perfecto, no heroico, solo real, porque al final de eso se trataba todo, de perderlo todo para volver a encontrarme. Y lo hice.